Y es momento de hablar de los impuestos porque muchos estudios revelaban que la Argentina es uno de los países que paga mayores impuestos. Bueno, desde que el presidente Javier Milei asumió como presidente, valga la redundancia, hubo algunos impuestos que ya se estuvieron bajando, entre ellos 22, y hubo 3 de ellos que aumentaron. Vamos a ver punto por punto cuáles fueron los que bajaron y cuáles fueron los que aumentaron. Con Sebastián Mancuso, tributarista, que ya está conectado. ¿Cómo estás, Sebastián? Te saluda Paz. Hola Paz, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar con vos acá. Un placer para mí también y por supuesto ver estos impuestos que bajaron. ¿Son representativos? ¿Alcanzan para la Argentina? Bueno, en realidad, las bajas, la verdad que, o sea, para un contexto argentino donde siempre estuvimos acostumbrados Sí, a una suba de impuestos y no una reducción, la verdad que es importante, o sea, son por varios, como supuesto. vos bien mencionabas. No es una reforma estructural de los Claro. impuestos, pero sí son bajas que inclusive vienen acompañadas de un superávit fiscal, con lo cual eso todavía es más positivo, porque el Estado está resignando recursos, pero a la vez sigue teniendo más ingresos que cubren sus gastos, ¿no? Entonces, desde ese punto de Claro. vista creo que es positivo, estamos bien. Después, digamos, cuando uno desmenuza qué impuestos son los que bajaron, Sí, ahí tenemos un poco, digamos, una cantidad de impuestos muy diferentes, heterogéneos. El primero por ahí que podemos mencionar es el impuesto a las ganancias para las personas humanas, es la retención digamos, que se genera en el impuesto a las ganancias para los empleados, para la gente en relación de dependencia. Digamos que quedó un universo, parte de su universo de empleados quedaron fuera del pago de este impuesto porque aumentaron mucho las deducciones y los mínimos no imponibles. Durante ¿querés que la era Milei, repasamos cuánto sí, un empleado en relación de dependencia, a partir de cuánto tiene que empezar a pagar? y aproximadamente 2,5 millones de pesos, Bien. teniendo en cuenta, digamos, las deducciones típicas, ¿no? Y Después, antes cada empleado estaba, tendrá sus propias deducciones. Y antes, digamos que, o sea, es difícil comparar ahora por el tema de la inflación claro, claro, tener homogénea la moneda, sí, pero en definitiva te diría que por lo menos un 30 o 40% por debajo. Un claro, sueldo real de 2,5 millones de pesos tal vez hoy que lo cobraba la mayoría de los equivaldría. argentinos, quizá, un sueldo Claro. promedio. Entonces, exactamente. Entonces ahí, digamos, lo que aumentaron esas deducciones y ese mínimo imponible fue aproximadamente un 450% en este tiempo, que en definitiva el incremento fue por encima de la inflación acumulada, Claro. entonces eso hizo que muchos empleados queden fuera de pagar el impuesto. Así que esa, si se quiere, es una primera reducción importante. Después también tenemos el incremento de los topes de monotributo, que digamos, actualmente tenemos hasta 95 millones de pesos más o menos que se puede facturar por año vía monotributo, que eso también es importante, también fue un incremento relevante que permite para aquellas personas que digamos, tienen una actividad económica o son pymes o micropymes, ir bajo esta figura y pagar un sustitutivo del impuesto a las ganancias con una alícuota que, digamos, en promedio está en el 10, 12%, Claro. digamos, o menos incluso. Así que eso también es importante. Después tenemos, me salgo de lo que sería el impuesto a las ganancias y las rentas y me voy a lo que sería la compraventa de inmuebles. Antes, digamos, de Sí, mi ley teníamos el impuesto a la transferencia de inmuebles, el ITI, el famoso ITI, sí. que había que pagar el 1,5% por cada compraventa de inmuebles, ¿no? Y bueno, esto Por está eso derogado. crecieron muchísimo, ¿no? Porque estuvimos viendo las compras y ventas de inmuebles con distintos especialistas, corredores inmobiliarios, que veían y mostraban un gran crecimiento. El sector ese en particular tuvo una repercusión muy positiva. Sí, definitivamente, creo que tal cual, la estabilidad económica y los créditos hipotecarios también Total, seguramente es sí. otro de los drivers de esta recuperación. Y bueno, obviamente esta derogación del ITI también ayuda porque es una carga tributaria Total. que se elimina, ¿no? Acá, un poco, ahora nosotros estamos hablando de los impuestos nacionales, también cuando nos metemos en impuestos provinciales y los impuestos Municipal, sí. municipales, tasas municipales, digamos, ahí nos encontramos con que hay más reticencia a generar bajas de impuestos. Por ejemplo, cuando hablamos de inmuebles, por ahí también, si uno mira Ciudad de Buenos Aires, tiene un impuesto de sello del 3,5%. Entonces, ese es un Claro. impuesto provincial, en este caso, bueno, lo cobra Ciudad de Buenos Aires y el resto de provincias.
es un impuesto anacrónico porque grava digamos, un instrumento, un contrato, una escritura, Sí. y la verdad que es una carga tributaria alta y que también creo que las provincias y la jurisdicción federal de la Ciudad de Buenos Aires tendrían que hacer un poco más de esfuerzo para tratar de bajar esas cargas también, ¿no? Sí, ni hablar. Así que eso. Creo que, Sebastián, nombraste algo puntual que me parece interesante remarcar respecto a estas tasas municipales, tasas provinciales, que esto incrementan a la provincia y que me parece que si no se va de la mano o no se logra acuerdos con los distintos gobernadores, va a ser muy difícil, ¿no? Porque quizás el gobierno puede tomar una postura, pero tienen que acompañar las otras provincias también con esta política y me parece que es donde más se está afectando. El otro día habíamos visto un relevamiento, ¿no? Esta comparativa de lo que pagaba una persona en las distintas provincias y en costos municipales se va muchísimo también. Sí, tal cual. Las tasas municipales, la verdad que se han convertido en otro ingresos brutos, en otro impuesto a los ingresos brutos, porque son muy altas y encima se cobran sobre una base imponible que son las ventas, los ingresos de las empresas. Total. Entonces, y en definitiva un municipio no puede cobrar impuestos, lo que puede cobrar es una tasa, un servicio. Entonces, el servicio tiene que estar digamos, en relación, o el precio del servicio, en este caso la tasa, en relación al costo de esa prestación de ese servicio. Entonces, hay un problema grande y me parece que en la medida que la nación baja impuestos, tal vez provincia y municipios se sienten, digamos, con más oxígeno para mantener las tasas o inclusive subirlas, y no debería ser así. Debería haber un esfuerzo también por parte de provincia y municipios para acompañar esta baja de la nación, ¿no? Creo que sin duda. Esa es la única manera de mejorar la competitividad argentina, bajar impuestos. Claro. Yendo un poco a esta reforma tributaria, ¿cuál es el principal problema que observás que tendría que ir directo del gobierno? Mira, yo creo que la reforma tributaria se está trabajando, entiendo, en la reforma. La verdad que no hay ninguna filtración respecto a cuáles son los lineamientos principales. Está todo bajo mucha falta llave, todavía, digamos. porque va a ser quizás después de las elecciones. Seguramente, exacto. Después de las elecciones, con otra composición del Congreso. Y bueno, en ese momento ahora es como que están cuidando la macro y, digamos, sin hacer estas reformas estructurales, laboral, previsional y tributaria, como para mejorar la competitividad de la economía argentina. Creo que después de octubre necesariamente esa reforma tributaria tiene que estar. Sí. Creo que hay que eliminar impuestos distorsivos. Creo que el impuesto a los débitos y créditos bancarios, por ejemplo, es un impuesto que claramente es distorsivo y que por lo menos, como mínimo, hay que hacerlo pago a cuenta del impuesto a las ganancias. O sea, el 100% de lo que se paga, ese impuesto tiene que ser computable para todas las empresas como pago a cuenta de ganancias. Y en el mejor de los casos, ojalá se pueda también derogarlo, ¿no? Directamente derogarlo. Lo mismo para retenciones de exportaciones, también es una distorsión que afecta, digamos, la competitividad de los sectores exportadores. Este modelo entiendo que lo que busca es dinamizar las exportaciones. Para dinamizarlas, necesariamente las retenciones, digamos, no tienen que existir. En una economía a precios internacionales no tienen razón de ser las retenciones. Así que es un punto importante. Y después está, digamos, la gran discusión que lamentablemente engloba a todas las provincias y requiere el acuerdo de las provincias, que es qué hacemos con ingresos brutos si lo transformamos en un impuesto menos distorsivo y que no genere ese efecto de cascada, ¿no? Que hace que se vaya acumulando en todas las etapas y genere un costo impositivo en todos los productos que compramos gigantesco, que después tienen que competir con las importaciones. Sí, que se vuelve prácticamente imposible y nos deja fuera del mercado. Exactamente, así que la verdad que los impuestos en términos de competitividad son muy relevantes, digamos, para que en el futuro Argentina pueda crecer más sostenidamente, ¿no? Creo que la reforma tributaria es esencial. Totalmente, sin dudas. Vamos a seguir de cerca, Sebastián, todos estos puntos que estuvimos charlando y me parece sumamente interesante aclarar y ver lo que está pasando actualmente, qué impuestos se bajaron, qué no, y por supuesto gracias por estar en contacto. Por favor, un gusto, Paz, chao. Un placer, hasta luego. Ahí hablábamos con Sebastián Mancuso, tributarista. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos.
Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.